Arratsaldeon, buenas tardes. Muchas gracias por acudir una vez más a la llamada del club. Por favor, les ruego que apaguen los móviles. A ver, apaga los móviles. Francisca Aguirre y su idilio con las palabras. Francisca Aguirre fue una poeta española nacida en Alicante en el 1930, que se formó de manera autodidacta. Creció en el seno de una familia de artistas. Al finalizar la guerra civil, tuvo que irse exiliada a Francia con su familia. Su padre, el pintor Lorenzo Aguirre, fue condenado a muerte por la dictadura franquista y ejecutado a garrote vil en 1942. Con 15 años tuvo que empezar a trabajar de telefonista. En su juventud frecuentó las tertulias del Ateneo de Madrid y el Café Gijón, donde estableció relación con autores como Miguel Delibes y Antonio Buero Vallejo. En aquel ambiente conoció a Félix Grande, con quien se casó en 1963. Aguirre fue una militante política activa y perteneció por su fecha de nacimiento a la generación del 50. Aunque la tardía publicación de su primer poemario supuso que su nombre se viera excluido de las antologías, y que solo desde hace pocos años se haya hecho justicia reconociéndola como una autora de primera línea, habiendo recibido numerosos premios y reconocimientos, como el Premio Nacional de Poesía en el 2011 y el Premio Nacional de Letras en el 2018. La obra de Francisca Aguirre es realmente impresionante. Es una poeta de una gran sensibilidad que nos invita a reflexionar sobre la vida, el amor y la muerte. Sus poemas son tan profundos y llenos de emociones que es imposible no sentirse conmovido por ellos. ¿Y qué decir de Carmen Martínez y Marbella García, quienes con su habilidad para declamar poesía son capaces de dar vida a cada una de sus palabras y hacernos sentir como si estuviéramos viviendo la historia que se nos cuenta? Es un verdadero privilegio poder presenciar la unión de estas tres talentosas mujeres en un momento tan especial. Sin duda alguna, su amor por la poesía y su dedicación a ella hacen que cada una de sus presentaciones sea una experiencia inolvidable. Y como bien decía Francisca Aguirre, la poesía es muy importante como medio para mantener la memoria de lo que ha sucedido, para no olvidar lo que no debe olvidarse y para ayudarnos a comprender lo que somos y lo que queremos ser. Adelante, Carmen. Adelante, Marbella. Francisca, tengo la sensación de que para ti el tema de la supervivencia y sobre todo el tema del hambre fue crucial en tu literatura. Es más, creo que nadie ha contado el hambre en primera persona de manera tan cruda como lo has hecho tú. Es que yo lo he contado, porque lo he vivido. He visto a gente en las escaleras del metro que pasaban del sueño a la muerte. Una cosa es comer poco y otra cosa es el hambre. El hambre no se te olvida nunca. El hambre te vuelve loca. El Madrid de 1940 era una ciudad de más de 1 millón de cadáveres. Nadie tenía dinero, pero es que ni con dinero se podía comer, porque no había víveres y en las aceras no crecía nada. A la gente se le notaban los huesos de la cara. Ya. ¿Y qué fue lo que disparó en ti esas ganas de escribir y que te hizo crecer intelectualmente? La lectura empezó a ser muy importante en mi vida desde la adolescencia, gracias a la tienda verde de la calle Ponzano, donde había un señor que alquilaba libros muy baratos. Y mis hermanas y yo juntábamos moneditas como 3 urracas para traernos los libros a casa. Lo único que habíamos hecho hasta entonces
era jugar con el diccionario Espasa abreviado. Allí buscábamos palabras como tomate, pelona. La tienda verde fue para mí como el descubrimiento de América. ¿Qué estoy diciendo? El descubrimiento de América fue una filfa comparado con el de la tienda verde. ¿Qué descubrimiento ese de que los libros podían hablar? Porque los libros te hablan y vaya las cosas que te dicen. Mi abuela, mi madre, mis hermanas y yo hemos leído hasta caernos. Leer era nuestra libertad. No sé, me da la impresión, Francisca, de que tanto tú como tus hermanas queríais crecer, queríais trabajar, queríais traer dinero a casa y poder comer decentemente. Sí, solo teníamos una ilusión: crecer para conseguir un trabajo, traer comida a casa y llevar a mi madre al cine. La primera vez que fuimos al cine, la abuela casi se nos muere de un ataque de risa. No podía parar de reír. Y mamá y yo dándole la espalda: abuela, respira, respira. Cantinflas casi nos la mata. Bueno, señoras, señores, queridos amigos y amigas, buenas tardes y gracias por estar aquí escuchándonos. Tal y como ha dicho Maripaz, vamos a conocer a Francisca Aguirre. A ella le gustaba que le llamasen Paca, siempre lo decía. Y va a ser ella la que nos vaya hablando, o bien en primera persona, o bien con su poesía, que realmente es una prosa poética. Así que vamos a escucharla. Nos dice: a los 33 años tenía 4 carpetas y 2 novelas, de esas de intriga y de amor. Pero lo quemé todo, porque un día leí el poema de Cavafis titulado La invasión de los bárbaros, y me dije que lo que había escrito era una bobada y que no quería que me lo publicasen, así que lo quemé y escribí mi primer poemario titulado Ítaca. Ya tenía entonces 42 años. Mi refugio son los libros, esas cálidas prendas de abrigo que me ayudan a escapar de una realidad teñida de rojo. Así que cada vez que me encuentro nerviosa, leo a Machado durante media hora y ya estoy como una rosa. Escribo cuando puedo. Y mis mejores ideas surgen cuando estoy haciendo la cama o fregando los cacharros. Bocetos de poemas que intento no olvidar para apuntarlos en cuanto tengo un momento libre. Cuando escribí el poemario titulado Los 300 escalones, me atreví a tocar por primera vez la infancia. Realmente lo que pretendía era, además de conservar esos detalles de aquel tiempo, dejar constancia de que a pesar de la desdicha y el horror de la guerra, aquellas 3 niñas y su padre fueron felices bajo el cielo del Havre. Y luego he ido echando mano de lo vivido y de lo soñado. En este poemario rememoré los mágicos días que mis hermanas y yo vivimos aquellos meses y pude recuperar, llena de nostalgia y de miedo, los cantarines 300 escalones que había en el puerto del Havre, hasta que, cogidas de la mano de papá, llegábamos al jardín donde él instalaba su caballete y se ponía a pintar mientras canturreaba. Pero duró poco ese tiempo. Un par de meses después empezaron los bombardeos alemanes. Pero ya para siempre, mis hermanas y yo recordaríamos a papá pintando y cantando, mientras nosotras jugábamos al corro o saltábamos a la comba. En este poemario de los 300 escalones habla efectivamente de su infancia y escribe un poema precioso titulado Hace tiempo. ¿Nos lo lees, Carmen? Con mucho gusto. Recuerdo que una vez, cuando era niña, me pareció que el mundo era un desierto. Los pájaros nos habían abandonado para siempre. Las estrellas no tenían sentido y el mar
no estaba ya en su sitio. Era como si todo hubiera sido un sueño equivocado. Sé que una vez, cuando era niña, el mundo fue una tumba, un enorme agujero, un socavón que se tragó la vida, un embudo por el que huyó el futuro. Es cierto que una vez, allá en la infancia, oí el silencio como un grito de arena. Se callaron las almas, los ríos y mis sienes, y se cayó la sangre, como si de improviso, sin entender por qué, me hubiesen apagado. Y el mundo ya no estaba, solo quedaba yo. Un asombro tan triste como la triste muerte, una extrañeza rara, húmeda, pegajosa, y un odio lacerante. Una rabia homicida que paciente subía hasta el pecho y llegaba hasta los dientes, haciéndolos crecer. Es verdad, fue hace tiempo, cuando todo empezaba, cuando el mundo tenía la dimensión de un hombre, y yo estaba segura de que un día mi padre volvería. Y mientras él cantaba ante su caballete, se quedarían quietos los barcos en el muelle, y la luna saldría con su cara de nata. Pero no volvió nunca. Solo quedan sus cuadros, sus paisajes, sus barcos, la luz mediterránea que había en sus pinceles, y una niña que espera en un muelle lejano, y una mujer que sabe que los muertos no mueren. Marve, ¿qué te parece si leemos ahora uno de los poemas de su poemario El último mohicano, titulado precisamente El último mohicano? Pues si te parece bien, empieza tú. No tuve nada. Y sin embargo, de algún modo, comprendo que lo tuve todo. No teníamos nada, nada, salvo el miedo, el dolor, el estupor que produce la muerte dentro de esa burbuja última que lanzan los ahogados. Como si todo el aire del mundo se hubiese agotado de pronto. Ahí nos quedamos, como peces en una pecera sin agua, como los atónitos visitantes de un planeta vacío. Nada teníamos, pero también es cierto que ya nada queríamos. Y nada más tuvimos durante mucho tiempo. Pero mamá tuvo menos que nadie. Mamá quedó como un espejo sin azogue. Lo perdió todo, salvo un hilo delgado que la unía a nosotras, y por aquel inconcebible puente, como tres hormiguitas, íbamos y veníamos a su estatua de vidrio, restituyéndole el azogue. Volvió a nosotras desde el país del hielo, y volvió tan absolutamente que gracias a ella, nosotras que nada teníamos, lo tuvimos todo. Mamá fue nuestro espasa, fue nuestro guerrero del antifaz, fue la que nos dijo que papá adoraba a los griegos, que no podía vivir sin la música y que fue amigo de Unamuno. Y aunque nada teníamos y algunos días no comimos, tuvimos una radio para oír a Beethoven. Un día de Reyes, de 1944, mamá y los tíos fueron al rastro y nos compraron 3 libros. La Cuesta Encantada, Nómadas del Norte y El último mohicano. Dios sabe cuántas veces habré leído esos libros. Y de la mano del último mohicano, ese indio solitario, entramos en el mundo de lo maravilloso y lo tuvimos todo para siempre. Y ya nadie podrá quitárnoslo. Bueno, pues la pregunta que se hace Paca ante una infancia y adolescencia desgraciadas es muy interesante. Ella se pregunta, ¿el olvido o la memoria? ¿Hay que pasar página de lo sufrido o hay que afrontar la reconstrucción de ese sufrimiento?
Ella opina que olvidar sirve de poco y que solo un ejercicio de memoria puede valer para asumir y superar esas nefastas vivencias. Y precisamente de esas nefastas vivencias nos habla cuando escribe el poema Testigo de excepción, que nos vas a recitar. Un mar. Un mar es lo que necesito. Un mar y no otra cosa, no otra cosa. Lo demás es pequeño, insuficiente, pobre. Un mar. Un mar es lo que necesito, no una montaña, un cielo, un río, no, nada, nada, únicamente un mar. Tampoco quiero flores, manos, ni un corazón que me consuele. No quiero un corazón a cambio de otro corazón. No quiero que me hablen de amor a cambio del amor. Yo solo quiero un mar. Yo solo necesito un mar. Un agua de distancia. Un agua que no escape. Un agua misericordiosa en que lavar mi corazón y dejarlos orilla para que sea empujado por sus olas y lamido por su lengua de sal que cicatriza heridas. Un mar del que ser cómplice, un mar al que contarle todo. Un mar, creedme, necesito un mar donde llorar a mares y que nadie lo note. Paca Aguirre opinaba que la poesía es el paño de lágrimas de las personas con sensibilidad. En su poemario Los 300 escalones, del que ya hemos hablado, se encuentra el poema Frontera, donde Paca refleja el dolor del exilio en la voz de una niña que llegó demasiado pronto a la vida, con los ojos cegados por la infancia y el corazón blanco, sin historia, y que compartió destino con Antonio Machado, que realizaba viaje a Francia al mismo tiempo que ella. Por eso escribe: llegué al mismo tiempo que él, pero en un tiempo diferente, y no lo supe. En este poema Frontera nos cuenta la fatalidad de un posible encuentro-desencuentro en la frontera francesa entre ella, que entonces tenía 9 años, y Antonio Machado, con ese don Antonio que ella ponía siempre por delante. Marvé, empieza con ese maravilloso poema Frontera. Yo, que llegué a la vida demasiado pronto, que fui, que soy, la que se anticipó, la que acudió a la cita antes de tiempo y tuvo que esperar en la consigna, viendo pasar el equipaje de la vida, neutral de la deshora. Yo, que nací en el 30, cuando es cierto, como todos sabéis, que nunca debí hacerlo, que hubiera debido meditarlo antes, tener un poco de paciencia y tino, y no ingresar en este mundo loco que cobra su alquiler en monedas de espanto. Yo, que vengo pagando mi imprudencia, que le debo a mi prisa mi miseria, que hube de trocear mi corazón en 1000 pedazos para pagar mi puesto en el desierto. Yo, sabedlo, llegué una vez tarde a la frontera. Yo, que tanto me había anticipado, no supe anticiparme un poco más. Al fin y al cabo, para pagar en monedas de sangre y de desdicha, ¿qué pueden importar algunos años? Yo, que no supe nacer en el 45, cometí el desafuero, sabedlo, de llegar tarde a la frontera. Llegué con los ojos cegados de la infancia y el corazón en blanco, sin historia. Llegué, Señor, qué imperdonable, con 9 años solamente. Llegué tal vez al mismo tiempo que él, pero en distinto tiempo. No lo supe.
poco tiempo, miserable, injusto. Estuve allí, quizá lo vi, pero era tarde. Yo era pequeña y tenía sueño. Don Antonio era viejo y también tenía sueño. Señor, qué imperdonable haber nacido demasiado pronto y haber llegado demasiado tarde. Bueno, tiene un poemario que titula Historia de una anatomía. Este poemario fue concebido como un autorretrato a través del cuerpo humano. Ella dice que el cuerpo siempre le ha parecido el elemento más misterioso de la creación, porque es el origen de la pregunta. Esta obra recorre los elementos físicos, como las manos, la lengua, el esqueleto, los elementos psíquicos, la voluntad, la memoria, los sueños y los sentidos que componen el cuerpo y la subjetividad de una persona. A través del humor y de la ironía, con el lirismo del estilo sencillo y directo que la caracteriza, nos pone de relieve la importancia del cuerpo humano y sus implicaciones con el alma. Un cuerpo siempre dice la verdad, no siempre a la primera, pero siempre es el cuerpo el que dice la verdad. Así que vamos a escuchar 4 poemas de este poemario referidos exactamente al cuerpo humano. Me ha costado muchísimo educarlas. Y no estoy muy segura de haberlo conseguido. Porque la mayor parte de las veces actúan por su cuenta. Se disparan como si tuvieran vida propia. Algunas veces he pensado que solapadamente, sin darle cuenta a nadie, es decir, sin decírmelo a mí, que soy su dueña, estas 2 lagartijas, estas 2 aficionadas al tanteo, han conseguido, nadie sabe cómo, elaborar una constitución. Y no contentas con eso, han llevado a cabo un estatuto, lo que supone para mí un auténtico caos, porque no hay manera de poner de acuerdo a estas 2 desgraciadas, a estas 2 inconscientes, que se pasan la vida peleando, defendiendo con saña sus derechos. La solidaridad insobornable de la izquierda, el orden, la cordura y el respeto que para sí reclama la derecha. Mientras el cuerpo, el miserable cuerpo del que viven, el tronco, las axilas, los brazos y los antebrazos, las muñecas, no encuentran la manera de aplacarlas, de hacerles entender que si se empeñan, esto va a terminar en un entierro, que lo mejor sería que empezaran a sacarle provecho a la distancia, al espacio que las separa equitativo, y a disfrutar del ritmo que produce unirse de improviso una con otra, y disfrutar del ritmo que produce, y jalear alegremente el hecho sorprendente y audaz de que por fin la vida nos acerque, aunque solo sea de manera fugaz, como era de esperar. Lo de la piel es realmente asombroso. Es sorprendente que una cosa tan fina sea capaz de contener algo tan inquietante como lo es el cuerpo humano. Pareciera que al primer embate, la piel, ese tejido tan precario y tan frágil, caería hecho pedazos, o más bien hecho polvo. Pero la piel resiste. Lo verdaderamente raro es que la piel resiste más que el corazón o la cabeza. A veces las palabras nos entierran el corazón y a veces la cabeza nos envenena el corazón. Pero la piel aguanta, se tiñe de escarlata, pero aguanta. Le rechinan los poros, pero aguanta. Es como una armadura, un pequeño telón que nos defiende contra el dolor que intenta destruirnos.
quizás tuvo la culpa una mala disposición de mi esqueleto. Seguramente me falló la osamenta. Debo de tener la tráquea demasiado estrecha y cualquier cosa le molesta. Se irrita y trago mal. El caso es que aquel hombre estaba hecho una furia y todo le estorbaba. Los mendigos, los chinos, los rumanos. Estaba hasta los pelos en las quejas de las mujeres. Y se puso a decir que lo mejor sería que volviéramos como antes. Y a mí me dio por toser y acabé escupiéndole. Esta boca no quiere decir nada, porque esta boca no acaba de entender lo que esta boca dice cuando dice, lo que esta boca expulsa desde sitios que llevan una vida muy distinta al sonido que sale de esta boca. Esta boca lo tiene muy difícil. Se echaría a rezar si eso sirviera, pero Dios se ha escondido en su galaxia y a esta boca le faltan logaritmos, ecuaciones que le expliquen algo. Así que mejor dejar las cosas como están. Mejor no abrir la boca. Total, nadie nos iba a contestar. Decía Paca Aguirre, de la vida no quiero mucho. Quiero apenas saber que intenté todo lo que quise. Tuve todo lo que pude. Amé lo que valía la pena. Y perdí lo que apenas necesité. Para finalizar esta brevísima semblanza de Paca Aguirre, le recitaremos el poema Esta vida hay que ver qué desatino. Esta vida destartalada, este entresijo tan mermado, esta vida, no sé qué hacer con ella, dónde colocarla, qué oficio darle de manera que me deje a fin de mes unas monedas. Esta vida hay que ver qué desatino, desde siempre juntando pedacitos y dándome festines con migajas, repartiendo la nada con cuidado para que me alcanzase de un día para otro. Esta vida tan remendada, a la que tantas veces saqué el dobladillo para alargarla un poco más. Esta vida que llevo, que mantengo a veces, solo a veces, cuando estoy muy cansada, o muy triste, o muy sola, o todo en una vez. Me parece un vestido raído, un traje de segunda mano, algo que nunca fue estrenado porque ya se lo pusieron otros. Y que yo, pobre desde siempre, hundida en mi miseria desde siempre, lavé y planché, cosí, zurcí agujeros hasta dejarla decentita, hasta darle un aspecto de decoro y lucirla con esa dignidad que solo son capaces de poseer los pobres, aquellos que han conocido la carencia desde mucho antes de nacer. Nuestra historia desmiente la abundancia y nadie sabe con qué triste estupor miramos muchas veces a seres más afortunados que estrenan vida cada instante, que les sobra la vida y la derrochan, que la mastican con glotonería, que la traen y la llevan, que la olvidan de vez en cuando en algún banco, si están un poco malos o aburridos de tanta vividura. Y se nos quejan con la misma impudicia con que el magnate dice que ya no aguanta la langosta, mientras contempla con cierto desagrado el rostro no muy saludable de la ordenanza de sus oficinas. Señor, qué vida la de algunos, tan escasa, tan reducida a una maceta, a un costurero, tan dada la vuelta, como aquellas americanas que cosía mi abuela, lo de dentro hacia afuera y los pespuntes en el mismo sitio.
obra como nueva, una obra de arte. Pero la tela tenía siempre una ligera borra que la delataba, un aspecto de víscera, un aire de recompostura, un lustre tan ficticio que a mí, siempre que la miraba, sentía la necesidad de consolarla. ¡Qué vida! Dios, qué pobre vida. ¡Qué tiendecita despoblada! 4 conservas y varias legumbres. Patatas, pimentón, cosas de pobres. Y allá afuera, en el gran supermercado, la abundancia, el exceso. Pero claro, este es un lujo para ricos, para gente que tiene buena renta. Por supuesto, los hay que pagan con moneda falsa, pero a esos pobrecitos, en el mejor de los casos, los embargan. Y los demás estamos en la ruina. Estamos en la ruina y lo hemos sabido siempre. Pero a veces, algo que se asemeja al odio nos corre por la sangre y nos agranda como un hambre voraz y justiciera. Un hambre que nos ciega y nos empuja hacia la yugular de una promesa que jamás se nos hizo y por la que, no obstante, nosotros daríamos la vida. O mataríamos. Y esto ha sido todo corto, preciso, conciso y agradecidas. Muchísimas gracias. Ojalá les haya parecido corto, pero tenía que ser así, para que ustedes luego vayan a buscar a Paca Aguirre, que les va a sorprender. Paca Aguirre. Pues muy bien, hasta la próxima.